Bueno, aquí. Bueno, ahora vamos al sistema circulatorio, ¿sí? Tienen que voy a admitir a los compañeros. Bueno, el sistema circulatorio, sí, recibe este nombre porque hace circular justamente la sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? En donde se encarga de esto el corazón, ¿sí? Como ustedes saben, el corazón está compuesto por una aurícula que se llama aurícula derecha y por un ventrículo que se llama ventrículo derecho. Acá tenemos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En las aurículas o en la aurícula derecha desemboca dos venas muy importantes. Una vena se llama vena cava superior, que se encarga de traer toda la sangre sin oxígeno, o sea, el CO2 o el dióxido de carbono de todo el miembro superior y de la cabeza y el cuello. Y la vena cava inferior, que desemboca también en la aurícula derecha, se encarga de traer toda la sangre sin oxígeno del miembro inferior, ¿sí? Una vez que la sangre llega a la aurícula derecha, ¿qué va a pasar? Esta aurícula derecha va a aumentar de volumen de presión y la sangre va a pasar al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho va a aumentar el volumen, la presión y la sangre va a pasar a una arteria que se llama arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a llevar la sangre sin oxígeno al pulmón. En el pulmón se va a producir el intercambio gaseoso, ¿sí? Y esta sangre que se volvió a oxigenar tiene que volver al corazón. Luego, gracias a una vena que se llama vena pulmonar, trae o desemboca en la aurícula izquierda, ¿sí? En la aurícula izquierda va a aumentar el volumen, va a aumentar la presión y la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se caracteriza porque se contrae, ¿sí? Hace este movimiento, ¿sí? Y la sangre A mí. oxigenada va a transportar o va a salir por la aorta, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre a nivel del corazón y a nivel del pulmón. Las arterias, evidentemente, las arterias son más gruesas y transportan la sangre hacia afuera del corazón. Por ejemplo, ahí tenemos esto, la aorta, ¿sí? Que fue lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? La principal arteria es la aorta, ¿sí? Y se encarga de llevar ya la sangre oxigenada. Las arterias se caracterizan por presentar tres capas. Una túnica adventicia, que es la capa más externa, ¿sí? Es esta capa que vemos aquí. La túnica media, es caracterizada por presentar fibras musculares, ¿sí? Y la túnica interna, que es la capa más interna, está formada por una célula que se llama endotelio. Entonces las arterias tienen tres capas: adventicia, la externa, la túnica media y la túnica interna. Las venas se encargan de transportar sangre sin oxígeno al corazón, ¿sí? Se diferencian de las arterias porque presentan válvulas. Las venas presentan válvulas para que la sangre no vuelva a retroceder, ¿sí? Y hay dos venas, o las venas más grandes, que desembocan en la aurícula derecha, que se llaman las venas cavas, que fue lo que le expliqué hace rato: la vena cava superior y la vena cava inferior. Las venas también presentan tres capas, ¿sí? La túnica adventicia, que es la capa externa, la túnica media y la túnica interna. Se caracteriza por presentar las válvulas, esto que vemos aquí. Acá, por ejemplo, vemos nosotros, ¿sí? Vamos a suponer que esto ya es a nivel de la célula, ¿sí? Acá tenemos lo que vemos en rojo, son los capilares sanguíneos. Lo que vemos en azul son las vénulas, que son las estructuras más pequeñas de las venas. Y luego aquí tenemos en verde, son los capilares linfáticos, ¿sí? Hay dos tipos de circulación. Una se llama circulación menor
que es hacia el lado derecho del corazón, ¿sí? En donde esta circulación menor hay sangre sin oxígeno, ¿sí? Y la circulación mayor es el lado izquierdo del corazón, ¿sí? Ya es sangre oxigenada. O sea, la circulación menor o en la circulación menor encontramos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y en la circulación mayor encontramos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Luego tenemos nosotros la sístole y la diástole. La sístole es cuando el ventrículo se contrae y la diástole es cuando el ventrículo se relaja. Sístole se contrae, diástole se relaja. ¿Sí? La diástole es la relajación, que es lo que dice aquí, y la sístole es la contracción, es cuando se contrae para poder bombear la sangre. La circulación sanguínea, ¿sí? Pon en silencio tu micrófono, Gustavo, por favor. La circulación sanguínea es cerrada, la sangre no sale de los vasos, porque si sale de los vasos va a haber una hemorragia. Es doble, la sangre pasa 2 veces por el corazón. ¿Por qué pasa 2 veces por el corazón? Porque primero llega la sangre sin oxígeno a las aurículas, ¿sí? Luego del pulmón, cuando la sangre se vuelve a oxigenar, la sangre vuelve otra vez al corazón, pero ya oxigenada, por eso es doble. Es completa, la sangre oxigenada y la no oxigenada no se deben mezclar, ¿sí? No puede haber una abertura aquí entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, porque si no la sangre se puede mezclar la oxigenada y la desoxigenada, ¿sí? La sangre derecha o la parte derecha del corazón hay sangre sin oxígeno, lo que ven en azul, y la parte izquierda del corazón ya es sangre con oxígeno, lo que ven en rojo. Luego tenemos nosotros el sistema linfático. El sistema linfático se encarga de transportar un líquido que se llama linfa, ¿sí? Y este sistema linfático se encarga de mantener un equilibrio osmótico entre las células. También el sistema linfático se encarga de madurar y producir linfocitos B y T, filtra cuerpos extraños y gérmenes que ingresan en la sangre. O sea, el sistema linfático también actúa a nivel del sistema inmunitario. ¿Cómo está formado el sistema linfático? Por los capilares, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, vaso, timo y las amígdalas. Acá tenemos, nosotros vemos, ¿sí? Los vasos linfáticos, lo que ven aquí son los ganglios linfáticos, ¿sí? Esto a nivel de cabeza y cuello. Los capilares linfáticos se diferencian de los capilares sanguíneos porque estos capilares linfáticos nacen de los tejidos, ellos inician de los tejidos, ellos inician de las células, ¿sí? Y estos capilares linfáticos presentan una permeabilidad, presentan unos poros mucho más grandes para poder absorber estructuras más grandes, por ejemplo, como proteínas, como células muertas. En cambio, las vénulas, que son parte de las venas, tienen los poros más pequeñitos y solamente absorben el CO2, el dióxido de carbono. Estos capilares linfáticos, ¿sí? Se unen unos con otros, muchísimos capilares linfáticos, y al unirse forman una estructura de mayor tamaño que se llama vaso linfático. Los vasos linfáticos, ¿sí? Es similar a las venas, pero se caracterizan por presentar mayor cantidad de válvulas. Las venas tienen menor cantidad de válvulas. En cambio, los vasos linfáticos tienen mayor cantidad de válvulas. Y su función es transportar la linfa, ¿sí? Que es el producto que transporta el sistema linfático. Estos vasos linfáticos en su recorrido sí o sí tienen que pasar por los ganglios linfáticos. Sí o sí tienen que pasar un ganglio linfático, un vaso linfático. Estos vasos linfáticos llegan a una carretera o a un conducto de mayor tamaño. Esto es un vaso linfático. Luego llega a un conducto de mayor tamaño que es
así de grande aproximadamente de forma literal, que se llama conducto torácico y conducto linfático derecho. El conducto torácico, ¿sí?, se encuentra a este nivel, aquí, inicia a nivel de entre la vértebra lumbar, ¿sí?, y la vértebra dorsal detrás de la aorta y se llama cisterna de Beckett. Esto que vemos aquí, acá inicia el vaso linfático. Este vaso linfático continúa su trayecto, esto vendría a ser el tórax, continúa por el tórax y desemboca en la vena subclavia izquierda. Y esta vena subclavia izquierda desemboca en la vena cava superior. En cambio, el conducto linfático derecho, esto que vemos aquí, esto está en el brazo o en el miembro superior derecho y esto desemboca en la vena subclavia derecha y la vena subclavia derecha también desemboca en la vena cava superior. Los ganglios linfáticos, ¿sí? Estos ganglios linfáticos se encuentran o se intercalan en el recorrido de los vasos linfáticos. De los ganglios linfáticos, ¿sí? O sea, que fue lo que yo les dije hace rato, los vasos linfáticos sí o sí tienen que pasar un ganglio linfático. Estos ganglios linfáticos se encuentran sobre todo en el cuello, cabeza, extremidades, tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Algunos son palpables y otros no son palpables. Estos ganglios linfáticos, aquí, cuando la linfa llega a los ganglios linfáticos, llega por un vaso linfático que se llama vaso linfático aferente. Esto ingresa acá la linfa, pasa, hace todo su recorrido en el ganglio linfático y luego Cuñada, sale por música la cuñada. el sistema linfático eferente y el vaso linfático va subiendo, pasa a otro ganglio, va subiendo, pasa a otro ganglio y así sucesivamente. La principal función de estos ganglios linfáticos es la producción y maduración de linfocitos. Nosotros cuando hablamos de esta clase les dije que hay dos tipos de linfocitos, B y T. El linfocito T es el linfocito inactivo y el linfocito B es el linfocito activo. Entonces aquí en el ganglio linfático se madura el linfocito T. Otra función de los ganglios linfáticos, aparte de la maduración de los linfocitos, es filtrar elementos extraños. Filtrar los elementos extraños que son transportados por la linfa. Un aumento en la actividad de los ganglios linfáticos quiere decir que hay un proceso inflamatorio. O sea, si uno palpa a nivel axilar y siente como una bolita, como una pelotita, entonces quiere decir que los ganglios linfáticos están activos. La linfa está compuesta por esto: agua, sales, glucosas, dióxido de carbono, ¿sí? Esta es la composición de la linfa y es el líquido que transporta el sistema linfático. Esto no. El vaso, ¿sí? El vaso cumple la función de maduración de los monocitos que luego se transforman en los macrófagos. Los macrófagos son los que se encargan de comer los elementos extraños. Se encarga de destruir los glóbulos rojos, filtra el líquido de la sangre y sirve como una reserva de sangre, el vaso. Ahí encontramos el vaso. El timo, ¿sí?, se encuentra aquí, a este nivel, por delante de la tráquea y por detrás del esternón. Y su función del timo es la producción y maduración de los linfocitos T, ¿sí? El timo se encarga de producir los linfocitos. Y las amígdalas, ¿sí?, que se encuentran a nivel, o a este nivel, ¿sí?, a nivel del hueso maxilar inferior. Su función es proteger al organismo como virus y bacterias, hongos que pueden ingresar por la cavidad bucal y nasal. O sea, en las amígdalas también se encuentran los linfocitos B y los linfocitos T.
entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna, profe. ¿Ninguna? No. Vamos a continuar aquí. Ninguna, profe. Ok. Continuamos con la sangre. La sangre. La sangre se caracteriza por presentar un pigmento o una coloración roja, ¿sí? Por la presencia o por el componente hemoglobínico, por la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno y cada hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Y entre la hemoglobina hay cuatro, eh, hay 4 componentes de hierro, o sea, los hierros se encargan de agarrar al oxígeno. Entonces, cada hemoglobina presenta 4 componentes de hierro. La función de la sangre transporta el oxígeno hacia los tejidos, transporta el anhídrido carbónico hasta los pulmones, que es el dióxido de carbono, transporta los nutrientes como glucosa, aminoácidos, lípidos, ¿sí? Que es lo que nosotros consumimos, ¿sí? Y a nivel digestivo y a nivel del intestino se absorben estos nutrientes para que vayan a la célula y la célula pueda convertirla en energía, se pueda convertir en ATP. Transporta mensajeros químicos como hormonas, defiende el cuerpo de infecciones gracias al sistema inmunitario, los glóbulos blancos, y da como un equilibrio, una homeostasis, un equilibrio. Esto no. Los elementos de la sangre se dividen. El elemento forme es lo que vemos aquí en color rojo, que está formado por los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y el plasma, que es lo que vemos aquí arriba, ¿sí? Que está formado por agua, proteínas, ¿sí? Esto se hace una subdivisión gracias a una máquina que se llama centrifugación. Eso empieza a centrifugar la sangre y se divide. Lo más pesado va hacia abajo, que son los glóbulos rojos, y acá lo menos pesado se queda arriba, que es el plasma. La sangre está formada en un 55% por plasma y en un 45% por los hematocritos, que es el componente forme de la sangre, que se divide en eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. El plasma está formado por agua, proteínas, glucosas, vitaminas, electrolitos, ¿sí? El plasma se encarga de nutrirle a la sangre, se encarga de llevar los nutrientes, el plasma. La hematopoiesis, que es la producción de los elementos formes que forman la sangre, ¿sí? Por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Durante el periodo embrionario, ¿sí? Esta hematopoiesis se produce en el saco vitelino, luego va al hígado y al bazo. Pero en la persona adulta, ¿sí? La hematopoiesis continúa en la médula ósea, ¿sí? De los huesos largos. Esta médula ósea se encuentra en la diáfisis de los huesos largos, en la parte media de los huesos largos. Toda célula sanguínea deriva de una célula que se llama célula madre. Esta célula madre da a su vez otra vez dos células. Una se llama mieloide y otra se llama linfoide. De la célula madre mieloide salen los glóbulos rojos, las plaquetas y los granulocitos, que son los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, que son los glóbulos blancos. De la célula mieloide salen glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Y de la célula madre linfoide salen los linfocitos B y los linfocitos T. Los leucocitos se clasifican de acuerdo a la cantidad de núcleos. Cuando la célula presenta muchos núcleos que son polimorfonucleares, o sea, tienen muchos núcleos. Acá encontramos nosotros los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, que son granulocitos. Y los agranulocitos, que solamente tienen un núcleo, ahí se encuentran los monocitos y los linfocitos.
Los monocitos, ¿sí? Que fue lo que nosotros hablamos, los monocitos se encargan de o forman parte de los macrófagos, ¿sí? Se encargan de comer los cuerpos extraños. Esa es la función de los monocitos. Luego tenemos los neutrófilos. Los neutrófilos cumplen la función principal es de fagocitar y destruir las bacterias. Los basófilos actúan en un o cuando hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Por una reacción alérgica. Y los eosinófilos hay cuando hay algún tipo de parásito. Las plaquetas, sí, las plaquetas se encargan de la coagulación de la sangre. Hay 12 tipos de factores de coagulación, 12 tipos. Primero actúa el primero, después va al segundo, al tercero, es como una cadena, es como un ciclo. Cuando falta un factor de coagulación, por ejemplo el factor 10, que falta en los pacientes hemofílicos, ¿qué pasa? Ellos se golpean y la coagulación de la sangre no se puede producir, no coagula la sangre o tarda en coagularse la sangre. Y esa es la función de las plaquetas. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna, profe. ¿No? ¿Entendieron bien? ¿Sí? Sí, está claro, bro. ¿Está claro? ¿El resto? Anda. Entonces, Sí, bien claro, profe. bueno, entonces eso van a estudiar para el sábado, ¿sí? Sí, profe. Para los que se conectaron recién, el sábado, en el examen final va a haber 2 exámenes finales, ¿sí? Uno va a ser un examen de anatomía y el otro va a ser un examen de fisiología. Van a entrar en el examen de anatomía, van a tener un tiempo para rendir el examen de anatomía y luego ingresan en el de fisiología y van a tener un tiempo para rendir el de fisiología. En anatomía van a estudiar la anatomía del hombro, de la rodilla y el sistema digestivo. La anatomía del hombro y la rodilla ustedes tienen en el cuaderno. En el cuaderno está todo. Y el sistema digestivo está en el PowerPoint, en la diapositiva y en la clase grabada. En fisiología van a estudiar lo que repasamos hoy, fisiología respiratoria, fisiología de la sangre y fisiología circulatoria. ¿Está, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿El resto? Profe, Sí. profe, una consulta. ¿Y el tiempo en este caso va a ser el mismo de 40 minutos o van a aumentar en esta final? Y creo que va a ser de 40 minutos, Teresio. Ahí está, profe, el tema de que tiene que largar un poquito más, a pesar de que tenemos los PF y todas esas cosas, ¿verdad? Como te dije, y demasiado corto ese 40 minutos más, todavía en anatomía. A mí principalmente, como te dije, te soy sincero por los nombres. Yo pero vamos a la rendija, güey. Tengo mucho, en este caso, encima en ese aspecto, pero ese 40 minutos es muy corto. No, en anatomía principalmente, pues, para que se me quede todo en mi cabeza, todo lo que en este caso, los nombres, para mí es muy corto. Esa es mi inquietud, si es que se puede y no se puede, le vamos a hacer. No, yo no tengo ningún problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer anatomía. Vamos a hacer 50 minutos. ¿Está bien? Y con eso ya vaya, profe, ya, ¿Y porque el más o resto? menos no tenemos más tiempo. ¿El Perfecto, resto? profe. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y, Perfecto, profe. y fisiología quedamos en 40 minutos. Anatomía 50 minutos y fisiología 40 minutos. ¿Está bien? Acá ya no Perfecto, te... profe. Profe, una consulta. Sí. Esa parte que dijiste que anotamos en el cuaderno, yo tengo algunas cosas anotadas, algunas cosas honestamente se me pasó. De casualidad no tenés eso, no tenés en PDF o en archivo como para pasarnos, que era hombro. Y sabes que, Joana, eso sale... Está todo, bueno. Eso, Sí, hombro Joana, porque... Está todo. Joana, ¿me escuchás, Joana? Sí, te escucho, profe. Sí. En realidad, esa clase que de hombro, Sí, te escucho. sí, de hombro,
codo, cadera, rodilla, toda esa clase que usted tiene anotado en el cuaderno, eso salió todo de mi cabeza. Entonces, como está Pero la me clase, supongo, como está la pero me clase, supongo, bueno, como está la clase grabada, puede buscar ahí. O de lo contrario, yo pasé unos libros, ¿sí? No sé si vos llegaste a descargar. Ahí también puedes buscar, por ejemplo, la anatomía del hombro y de la rodilla y leer un poquitito. La verdad, ¿para qué te voy a decir? Ese yo no tengo diapositiva de eso. Lo que yo tengo ahí, lo que yo cuando di la clase de hombro o rodilla, yo lo que mostré es, más bien es la parte, los músculos, le mostré los huesos, pero así escrito, yo, eso salió todo de mi cabeza realmente. Profe, una pregunta. Sí, sí, ¿Dónde pasaste los libros? Porque a mí nunca me llegó. y pasé los grupos de que están ahí. 3 grupos básicamente. Entonces no, yo no estoy en ese grupo. También he visto que hubo una clase un martes, no sé qué, porque clase del martes me apareció a mí y yo jamás me enteré que hubo una clase un martes. Una clase de... Operatorio fue que se cortó la clase después anterior. No, Entonces yo no estoy en ese grupo porque a mí no me llega ningún libro ni el aviso de conectarme para la clase del martes. No, no estoy en ese grupo entonces. profe, sí. Neye, escúchame un ¿y ratito, será Neye. que podés reenviar otra vez el libro? Sí, no hay ningún problema. Voy a mandar otra vez, Joana. Hay un grupo que es de quiromasaje y hay otro grupo donde están todos mezclados ya, lo de estética y lo de preparación física, si no me equivoco. Y Bueno, yo creo que estoy en ese grupo de anátomo-fisiología, creo. y bueno, y en ese grupo voy Pero a en mandar. ese no, nunca he visto. Sí, yo hace mucho ya mandé ya. Pero Ah, voy a me voy a volver, fijar un poco. pero voy a volver a mandar sin ningún problema. Voy a enviar otra vez, sin ningún problema. Cualquier cosa te escribo en el privado si por ahí no me llega. Dale, Si se no, puede. no hay ningún problema y te envío al privado. No hay ningún problema. Profe, Señor Oscar, Dale, gracias, profe. profe, ¿qué manejas vos del tema de que el examen ya va a estar desde el viernes en la plataforma? Eso depende de vos, porque a nosotros nos dijeron que como que íbamos a empezar la pasantía el 12 de diciembre, que es justamente el sábado, que los exámenes iban a estar disponibles el viernes, sábados y domingos. Eso no manejaba vos, ¿verdad? Eso maneja la gente del instituto exclusivamente o cómo es. una cosita, espérame que... eh, Oscar, ¿usted rinden conmigo El 12. Próximo sábado 12. Ah, sí, el 12 de diciembre? Y usted el 12 empieza en la pasantía, me decís. Sí, sí, pero después llegamos a un acuerdo de que pasamos todo para enero, nomás la pasantía, para evitar los gastos que acarrea eso. El 11 ya empieza la pasantía. Y por eso, depende de la carrera, pues nosotros por lo menos quedamos en iniciar en enero recién lo que estamos un poco alejados.